Bueno, hoy ya para finalizar el contenido del capítulo 20, vamos a realizar algunos problemas de máquinas de Carnot, dos problemas de máquina de Carnot y una máquina térmica general. No es ni de Carnot ni otra que hayamos visto antes, ¿verdad? Simplemente para tener una aplicación extra. Bien, vamos a empezar con el problema 2020, que me dice que una máquina térmica de Carnot utiliza un depósito caliente que consiste en una gran cantidad de agua en ebullición y un depósito frío que consiste en una tina grande llena de hielo y agua. Entonces, en esta primera oración se refiere o nos da información sobre cuáles son los depósitos. Recuerden que una máquina térmica tiene un depósito frío y un depósito caliente. Entonces, por aquí me habla de agua en ebullición. Sabemos que el agua está en ebullición a 100 grados, sí está a presión atmosférica. Entonces, esta debería de ser TH. Y un depósito frío que consiste en una tina llena de hielo y agua. Nosotros sabemos que estos dos estados del agua coexisten a 0 grados a la presión atmosférica. Entonces, esto se refiere a ATC, ¿no? Entonces, de esa primera oración, puedo interpretar que TH, 100 grados, y que TC, 100 grados, que son 200, no, 373 Kelvin, y que TC es 0 grados, que es 273 Kelvin. Bueno, luego me dice que en 5 minutos de operación, el calor expulsado por la máquina derrite 0.0400 kilogramos de hielo. En ese tiempo, ¿cuánto trabajo efectúa la máquina? Bueno, entonces, aquí debemos recordar un poco, esto es un problema con una combinación de conceptos, tanto de máquinas térmicas como de calorimetría, porque me dice que se derrite hielo. Entonces, nosotros sabemos que el hielo, el calor necesario para derretir el hielo, o para fundir el hielo, se calcula mediante esta expresión: la masa del hielo por el calor latente de fusión del agua. Calor latente de fusión. Bueno, entonces sabemos que quizás sea conveniente hacer un esquema aquí. Esta es la máquina. Y pues aquí tengo el trabajo neto, que es lo que ando buscando, el calor que entra, el calor que sale, ¿no? Pero justamente donde entra el calor, nosotros tenemos una temperatura TH de 100 grados, y aquí donde sale tenemos una temperatura TC de 0 grados. Este es el esquema, digamos, de la máquina térmica. Ok, entonces, del esquema de la máquina térmica puedo notar que donde el calor se expulsa es en QC. Por lo tanto, este calor, que es el que derrite los 0.4 kilogramos de hielo, entonces tiene que ser un Q de salida, porque es el que va al depósito donde está el hielo y el agua, un Q de salida. Ok, entonces nosotros también adicionalmente sabemos que para una máquina de Carnot, la relación de calores o el cociente de los calores
es igual al cociente de las temperaturas. Esta es una relación que la dedujimos precisamente en aquella tareita que les dejé sobre demostrar que el logaritmo natural de unos volúmenes en la demostración de la máquina de Carnot, pues era igual a 1. Entonces eso hacía que en la ecuación de eficiencia, el cociente de calores fuera igual al cociente de temperaturas para Carnot. Bueno, entonces esta expresión me permite a mí encontrar cuánto es el calor QC o cuánto es el calor QH. Porque yo ya conozco cuánto es la masa de hielo que se va a derretir, entonces, y ya conozco el calor latente de fusión del agua. Entonces, por lo tanto, conozco QC. Y si conozco QC, entonces puedo, por lo tanto, encontrar QH, y con QH y QC, pues puedo encontrar el trabajo. Esa es la técnica que vamos a utilizar. Ok, entonces lo primero que sería conveniente encontrar es el QC. Entonces sustituimos en la primera ecuación. QC va a ser, obviamente va a ser negativo porque es un calor expulsado. Va a ser 0.004 kilogramos. No, solo es un 0. 0.04 kilogramos por 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Que es el calor latente de fusión del agua. ¿Cuánto da eso? Negativo 13.360. Negativo 3.360. 13.000. 13.000. 13.360 joules. Así cerrado. Sí, así. Muy bien. Entonces, ahora, en un segundo paso, pues lo que voy a hacer en un segundo paso es encontrar a partir de la relación de Carnot, voy a encontrar cuánto va a ser el QH. Entonces, QH, según la relación de Carnot, es igual a, vamos a ver, a TH entre TC multiplicado, TH entre TC multiplicado por QC. Bueno, recordar aquí que estas son barras de valor absoluto, entonces también tengo que ponerlo aquí. Entonces TH, pues sabemos que son, siempre hay que recordar aquí que en esta relación de Carnot, las temperaturas tienen que estar en la escala Kelvin, no en grados Celsius, porque pues si pongo esto en grados Celsius, voy a tener en el denominador un 0, y pues eso me daría un calor infinito, cual no tiene sentido. Así que aquí tengo 373 Kelvin, 273 Kelvin por 13.360 joules. Y con eso encuentro el calor de entrada a la máquina. ¿Cuánto da eso? $18.253.77. 18.000
A ver, ¿me repite, por favor? 18.253.77. Punto 8. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Una forma de verificar que vamos por un buen camino es que QH, pues, como ya sabemos, siempre va a ser mayor que QC. Si me hubiera dado al contrario, entonces algo estoy haciendo mal. Y el último paso para encontrar el trabajo neto, pues es hacer la resta de los calores. QH menos QC. Entonces sería 18.253.8 menos 13.360 joules. ¿Y eso cuánto da? 4.893.8. 4.893.8 joules. Bueno, entonces ahí tengo este problema. Como ven, siempre se trata de lo mismo, es decir, de calcular calores, trabajos. Obviamente estamos haciendo problemas de objetivos mínimos. En los problemas de objetivos mínimos, como mencionaba ayer, son problemas que se van a la parte macro de la máquina, es decir, solamente a los flujos de calores y de trabajo, no se meten en el ciclo. Entonces, si se fijan aquí, yo no me estoy metiendo con variables de estado, no hablo de presiones, no hablo de volúmenes, no hablo de procesos termodinámicos que están dentro de la máquina de Carnot. Entonces, son problemas, como menciono, de objetivos mínimos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta aquí. Tal vez algo que pudiera llegar a, tal vez algo que pudiera llegar a confundir es esos 5 minutos de los que hablan, ¿no? Porque dice en 5 minutos de operación, el calor expulsado por la máquina derrite 0.04 kilogramos. Entonces, pero vea que me están pidiendo en ese tiempo en particular cuánto trabajo efectúa la máquina, ¿no? Entonces, no es necesario incluir ese tiempo. Asumo, como no me da ninguna otra información, asumo que ese es el tiempo de un ciclo. Entonces, si se preguntan qué hice con esos 5 minutos, pues no los utilicé porque estoy asumiendo que en ese tiempo se completa un ciclo. Ahora, si el problema me diera alguna información en la cual yo tuviera que calcular cuál es el tiempo de cada ciclo, si me dice, por ejemplo, en 5 minutos se completan 20 ciclos y se derriten tanto, entonces ahí sí tendría que dividir la cantidad de calor que se necesita para derretir por cada ciclo. Entonces, en ese caso, 5 minutos asumo que es el tiempo de operación de un ciclo. Por la parte que me dice, en ese tiempo, cuánto trabajo efectúa la máquina. Bueno, entonces, si no hay preguntas, pasamos a hacer un segundo problema, siempre de Carnot. Ya nos vamos a pasar a la sección de los problemas avanzados del capítulo. Estos pues normalmente son un poco más desafiantes. Me dice, una máquina de Carnot ideal opera entre 500 y 100 grados Celsius con un suministro de calor de 250 joules por ciclo. Entonces, pues puedo notar aquí que me están dando pues ya las temperaturas TH y TC
otra vez, cuidado, hay que convertir esas temperaturas a Kelvin para poderlo usar en las relaciones de Carnot. Y me está dando el suministro de calor. Entonces, pues, para que no se me olvide, de una vez voy a hacer esa conversión. Entonces, la temperatura TC son 500 más 273, o sea, 773 Kelvin. No, perdón, esta es TH. Y TC, pues sería 100 más 273, son 373 Kelvin. Y el otro dato que me dan es un suministro de calor, o sea, QH de 250 joules. En el inciso A, me pide cuánto calor se entrega al depósito frío en cada ciclo. Me está pidiendo cuánto es QH. ¿Cuánto es QH? Entonces, esta parte es un poco trivial y pues otra vez voy a utilizar esta relación de Carnot. Cuidado que esta relación solo es exclusiva del ciclo de Carnot. Entonces voy a despejar de aquí para QC. Entonces QC es igual a QH, temperatura C, entre temperatura H. Aquí simplemente hay que sustituir. Cancelo los Kelvin. ¿Y cuánto obtenemos en esto? ¿Me ayudan con el cálculo? $120.6. 120.6. Muy bien, gracias. Ok, está aquí, normal. No hay mayor dificultad. Lo mismo del problema anterior. Ahora, en el inciso B es que pues hay que aplicar otro concepto de repaso. Ustedes saben que la mayor parte de estos problemas, cuando se complican, por decirlo así un poco, es cuando hay que usar conceptos aprendidos previamente. Entonces, me pregunta qué número mínimo de ciclos se requiere para que la máquina levante una piedra de 500 kilogramos a una altura de 100 metros. Entonces, este inciso B recoge cuál es el objetivo principal de las máquinas térmicas, que es realizar un trabajo mecánico. Y este trabajo mecánico es para levantar, en este caso, una piedra. Bueno, entonces, pregunta, ¿cuántos ciclos, mínimamente, cuántos ciclos se necesitan para levantar una piedra de 500 kilogramos a una altura de 100 gramos? En principio, lo que tengo que hacer es calcular el trabajo. Nosotros aprendimos en física 100 que el trabajo, en este caso será el trabajo neto de la máquina o el trabajo total, es para la roca, es el mismo trabajo que se necesita para elevar la roca desde una altura 0 hasta 100 metros. O sea, es igual al cambio en la energía potencial. Así que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Será 500 kilogramos por 9.8 por 100. Entonces ese es el trabajo neto que la máquina me brinda para poder perdón, levantar la piedra a una altura de 100 metros. ¿Cuánto da ese trabajo? $490,000. 490,000. Gracias. 490,000 joules. Ok, entonces una vez tengo
el trabajo neto, eh, una vez tengo el trabajo neto, ese es el trabajo neto que necesito para elevar la roca, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué número mínimo de ciclos se requiere? Cuando se refiere a eso es, ¿cuántos ciclos son los que se necesitan para que el trabajo total de la máquina sea igual a este trabajo que acabo de determinar? Entonces, para eso, tengo que calcular el trabajo de la máquina y el trabajo de la máquina, pues sabemos que es QH menos QC. Entonces sería 250 joules menos 120.6 joules. ¿Y esto es igual a cuánto? 129. Sí, ¿cuánto es? 129.4. 129.4. Ok. Entonces, vea la diferencia, ¿no? Entre este trabajo con este trabajo. Este es por ciclo, el segundo. Y el primero es el trabajo total que se necesita. Entonces, por eso es que la pregunta es, ¿qué número mínimo de ciclos se requiere para que la máquina levante una piedra de 500 kilogramos? Entonces, para poder acumular esa cantidad de joules, entonces necesito completar muchos ciclos. Y para saber ese número de ciclos, entonces lo que voy a hacer es dividirlos. Voy a llamar n al número de ciclos y voy a dividir entonces el trabajo neto, que es el trabajo total que necesito, entre el trabajo que tengo por ciclo. Sería 490.000 entre 129.4 joules. Y en este caso, pues tengo que hacer un redondeo, ¿verdad? No lo puedo dejar en decimales porque no puedo decir 0.4 ciclos. O es un ciclo completo o no lo es. Entonces voy a redondear al entero próximo. ¿Cuánto da? 3786.7. Entonces, redondeado al entero más próximo. 3.787 3787. ciclos. No puedo dejar este número en decimal porque no tiene sentido hablar de 0.7 ciclos, 0.6 ciclos. Y ahí está, ¿no? Entonces, vean que en cada parte, o sea, traté de seleccionar estos ejercicios que de cierta manera tienen un componente de repaso, porque en el primero, pues había que utilizar cambio de fase para poder calcular un calor. En el segundo, había que utilizar este concepto del teorema trabajo-energía para poder determinar, pues, cuál es el calor, o en este caso, el trabajo. Eso como lo más difícil, digamos, que puede aparecer en un problema de objetivos mínimos, de máquina de cálculo. Bueno, ¿alguna pregunta aquí con este ejercicio? Licenciado, no sé si Diga. puede volver a explicar sobre esa relación de mg por la altura. Es que me llamaron. Ok, entonces, me pregunta cuánto es el trabajo que se requiere para que la máquina levante una piedra. Entonces, para poder calcular eso, tengo que saber cuál es el trabajo necesario para elevar esa piedra. Entonces, esto lo aprendí en Física 100, donde creo que este se llama, no estoy seguro si es el teorema trabajo-energía, no recuerdo el nombre. Pero que en este caso, el trabajo
es igual al cambio en la energía potencial del objeto, ¿no? Porque aquí resulta que tenemos nada más fuerzas conservativas. Un sistema conservativo solamente está actuando una fuerza, que es el peso. Entonces, por lo tanto, el trabajo es igual al cambio en la energía potencial. Entonces, eso quiere decir que el trabajo es igual a la energía potencial final menos la inicial. La inicial es 0 porque va a estar en la altura 0. Entonces, por lo tanto, solo me quedo con la final, que sería mg, con la altura final, que la altura final pues es la misma, h. Entonces, eso es lo que hago. Después lo relaciono con el trabajo que realiza la máquina por ciclo. O sea, es decir, este primero es el total que se necesita. Y este de aquí es el que tengo por ciclo. Por ciclo. Entonces, en un ciclo solo tengo 129.4 joules. Entonces, imagine que todo ese trabajo se acumula en los 3.787 ciclos. Y hasta que ha completado esa cantidad de ciclos es que va a tener el trabajo o la cantidad de joules suficientes para poder levantar esa roca. A eso se refiere. Bien, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Bueno, ahora ya para finalizar, vamos a ver uno de objetivos avanzados. Este no es de Carnot, pero me llamó bastante la atención porque es un proceso o es un ciclo más bien que no tiene datos numéricos. Ningún dato numérico. Es el problema 2046. Me dice, calcule la eficiencia térmica de la máquina en la que n moles de un gas ideal diatómico realizan el ciclo 1, 2, 3, 4, 1, que se muestra en la figura 2046. Y mire que todos los datos están en términos de cantidades simbólicas. O sea, es decir, los volúmenes están en términos del volumen 1, las presiones están en términos de la presión inicial, volumen inicial. Y el otro dato es que son n moles. Y obviamente, pues reconocer ahí cuáles son los ciclos o los procesos que componen al ciclo. 2 procesos isocóricos y 2 procesos isobáricos. Entonces me piden que calcule la eficiencia térmica de la máquina. Bueno, hay muchas maneras de resolver este problema. O sea, hay muchas maneras de llegar a la eficiencia. Entonces nosotros vamos a ver que la eficiencia, este no es una máquina de Carnot, ¿no? Entonces la eficiencia está la primera, que es el trabajo neto entre QH. Y este es el camino que yo voy a seguir, porque para mí es el camino más corto. O sea, es decir, encontrar el trabajo neto, encontrar QH, hacer la división y encontrar la eficiencia. Otra manera, que puede resultar un poco más larga, pero es usar los calores. Aparentemente, bueno, aparentemente no, va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo. Pero en este caso el trabajo es un poquito más largo porque necesito calcular todos los calores. O sea, quiere decir que necesito calcular los calores de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Identificar cuáles son los positivos. Eso se convierten en QH, identificar cuáles son los negativos, eso se convierte en QC y luego hacer eso. Probablemente no sea gran diferencia con lo que hay que hacer en el primer. Entonces, y o sea, solo hay 2 maneras de calcular la eficiencia, no solo son estas 2 ecuaciones. Ahora, pero en la primera opción tengo 2 formas de hacerlo. La primera es calcular el trabajo neto como la sumatoria de los trabajos. O sea, es decir, calcular el trabajo de cada uno de los procesos y luego sumarlos y encontrar el trabajo neto. Y obviamente QH
QH va a ser la sumatoria de los calores positivos. Ese es el camino que debería de seguir. Sin embargo, para el trabajo neto, tengo otra opción, ya que aquí tengo el ciclo me forma una figura geométrica conocida, es un rectángulo. Entonces, sabemos que el área bajo la curva representa el trabajo neto. ¿Cómo sé? Y esto lo voy a anotar por aquí. Es decir, si el ciclo, aunque nosotros casi siempre vamos a ver ciclos que van en la dirección de las manecillas del reloj, entonces cuando se trate de manecillas del reloj, entonces el trabajo es el positivo del área. Y cuando se trate de en contra de las manecillas del reloj, entonces el trabajo será el negativo del área encerrado. Digo que siempre vamos a usar a favor de las manecillas del reloj porque a favor de las manecillas del reloj son máquinas térmicas. Y en contra de las manecillas, esta es una máquina, y en contra de las manecillas es lo que se conoce como un refrigerador. Y como les mencioné en las primeras clases, los refrigeradores no los vamos a ver, que el refrigerador básicamente usa un ciclo a la inversa de una máquina térmica. Hace el proceso contrario. Entonces, pues en este caso, lo que me conviene hacer es encontrar este trabajo mediante el área bajo la curva y encontrar los calores. Ahora, pero ya a estas alturas deberíamos tener la suficiente experiencia para reconocer de los 4 calores que van a estar ahí, cuáles son los positivos y cuáles son los negativos. Si estamos preparados y nos hemos puesto a estudiar estos días en miras al examen, entonces ya deberíamos de saber cuáles son los procesos que involucran calores positivos y cuáles negativos. Vamos a ver si alguien me los puede mencionar. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque entonces, ¿cómo voy a saber cuáles son los calores que van a conformar QH? Yo lo que quiero evitar aquí en la solución de este problema es que tengamos que calcular los 4 calores y al calcular los 4 calores diga, bueno, estos dos son los que forman QH porque son los positivos. O este es el único positivo, por lo tanto este es el QH, etcétera. Entonces quiero evitar todo eso. Imagino que estoy en el examen y que ya solo me quedan unos 15 minutos antes de entregar el examen, entonces estoy con el tiempo en contra y asumiendo de que estoy relajado y los nervios no me están traicionando, entonces voy a recordar los conceptos que aprendí. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? ¿Cuáles procesos tienen calores positivos y cuáles tienen calores negativos? El isocórico de 1 a 2 y de 2 a 3, calor positivo. Ok, este es positivo. Entonces asumo que los otros dos son negativos, es lo que me dice. Sí. Es correcto. Ahora, justifíquemelo. Bueno, en el proceso isocórico, cuando hay una expansión, hay un aumento de temperatura. No, los isocóricos no hay expansión. En un isocórico lo que hay es aumento o disminución de presión. Así se mantiene constante el volumen. Entonces hay un aumento de temperatura, por ende tiene que haber una ganancia de calor. Correcto. ¿Y en el isobárico? En el isobárico pues se mantiene presión constante, pero ahí sí hay una compresión y hay una disminución de temperatura y por ende un calor negativo. Ok, entonces, ¿cómo me ayudo para saber esto de las isotérmicas?
voy a dibujar una isoterma que pase por acá, por el estado 1. ¿Esta es la isoterma o es la temperatura más baja que se puede alcanzar en el ciclo? Después va a haber una isoterma que pase. Va a haber una isoterma que pase por el estado 4. Esta es la segunda más baja. Luego va a haber otra isoterma que pase por el estado 2, la tercera más baja o la segunda más alta, y hay otra que pasa por el estado 3. Entonces, simplemente hay que saber la ecuación de calor. Calor es NC delta T, ya sea CB o CP. Entonces, quiere decir que en el calor, bueno, esto para los procesos isobárico e isocórico, ¿no? Si fuera isotérmico es otra cosa, pero como solo tengo isobáricos e isocóricos en este ciclo, entonces me doy cuenta de que NC delta T significa que si la temperatura aumenta, o sea, si delta T es positivo, el calor es positivo. Y que si delta T es negativo, entonces el calor es negativo. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, entonces hay ganancia de calor, y si la temperatura disminuye, hay pérdida de calor o hay expulsión de calor. Entonces, ahora sí, analice el proceso 1-2. Estoy pasando de una isoterma baja a una isoterma alta. Recuerde que las isotermas que están más lejos del origen son isotermas de temperatura más alta. Entonces estoy pasando de la primera a la tercera isoterma. Por lo tanto, el delta T es positivo, así que Q es mayor a 0. Y luego, en el proceso de 2 a 3, lo mismo. Estoy pasando de la segunda isoterma a la primera isoterma. Entonces estoy aumentando la temperatura. Por tanto, el calor es positivo. Lo contrario pasa con los procesos 2, 3 y 4. Perdón, 3, 4 y 4, 1. De 3, 4 paso de la isoterma 1 a la isoterma 3. Entonces el delta T es negativo. Y en el 4, 1 paso de la isoterma 3 a la 4, por lo tanto disminuyo la temperatura. Entonces, como conclusión, voy a decir, bueno, entonces la eficiencia es igual al trabajo, entonces será el positivo del área del rectángulo, positivo por la dirección del ciclo. Recuerde que si es a favor de las manecillas del reloj, eso es el positivo, y si es en contra, es el negativo. Ahora, no tiene sentido de que yo hable de un ciclo donde yo calcule la eficiencia si el ciclo va en contra de las manecillas del reloj, porque la eficiencia es una cantidad que se define para las máquinas térmicas, mientras que para los refrigeradores hay un análogo que es el COP, es el coeficiente. ¿Qué significa? Voy a ver ahora el libro. Ya lo digo, solo por referencia, porque recuerden que refrigeradores nosotros no lo vamos a evaluar en el examen. Pero para refrigeradores, aquí está el C. No, este le pone otro nombre a este libro. Se llama el coeficiente de rendimiento de un operador. Entonces, no tendría sentido que si el ciclo vaya a la inversa, o sea, en contra de las manecillas del reloj, yo les pido una eficiencia. Por esa parte pueden estar tranquilos. Y luego abajo va QH. Entonces QH, como acabo de ver en el análisis anterior, va a ser la suma del calor de 1 a 2 más el calor de 2. Pues estoy haciendo la forma más corta de resolver el problema, la más corta. Y entonces, pues ahora el área del rectángulo. El área del rectángulo es lado por lado, o altura por anchura, como quiera. Entonces, en este caso sería el cambio de presión, o sea, la presión 2 veces la presión menos la presión inicial menos la presión inicial. Eso me va a dar la altura, y la anchura me la va a dar
2 veces el volumen menos el volumen inicial menos el volumen inicial. Y en el caso de los calores, pues sería N, el proceso de 1 a 2 es isocórico, por lo tanto sería NSB delta T 1, 2 más NSP delta 2, 3. Ok, aquí, como yo no tengo temperaturas, entonces recurro a la vieja confiable, ¿verdad? Que es la ecuación de estado. Presión por volumen igual a nRT. Aquí tengo dos opciones. Porque como tengo un proceso, isocórico y un proceso isobárico, entonces para el isobárico, la presión por el diferencial de volumen es igual a NR delta T. O sea, si mantengo constante la presión y cambio el volumen, entonces queda de esa manera. Y si ahora mantengo constante el volumen y lo que cambio es la presión, entonces pues del lado derecho me queda siempre lo mismo. NR delta T. NR delta T. Ok, entonces eso significa que yo tengo que sustituir. Bueno, en la primera parte pues me quedaría presión por volumen, nada más. Porque 2P sub 0 menos P sub 0 es P sub 0. Y 2B sub 0 menos B sub 0 pues es B sub 0. Ahora en el denominador, entonces tendría N por CB. CB, un gas ideal, dice que es diatómico. Como es diatómico, entonces aquí sería 5 medios de R delta T 1, 2 más el CP que es 7 medios de R delta T 2, 3. Entonces, por lo tanto, voy a tener el NR delta T, que es el lado derecho de la ecuación en cada uno, y voy a sustituirlo. Entonces, el primero es un proceso isocórico. Entonces, en el isocórico, esto es igual a 5 medios de el volumen. ¿Cuál es el volumen en el proceso de 1 a 2? Es B sub 0. Por el cambio de presión. El cambio de presión es de 2P sub 0 menos P sub 0. Menos, no más. 7 medios. Ahora voy con el proceso de 2 a 3. El proceso de 2 a 3 es un proceso isobárico. Entonces es la otra relación. Es la presión constante. La presión constante en el proceso isobárico es 2 veces P sub 0. Por el cambio de volumen. Paso de 2B sub 0 a menos B sub 0. Ok, entonces ahora simplifico esto. Me va a quedar 5 medios de B sub 0, el primer término, más 7 medios de, bueno, solo 7 porque el 2 y se cancela. Este 2 se cancela con este. Y me queda 7 B sub 0, B sub 0. Y si se fijan, tanto en el numerador como en el denominador tengo de factor común P sub 0, B sub 0. Entonces la eficiencia, y esto es lo más interesante del problema, que a pesar de que es un problema simbólico, pues la eficiencia me queda un valor numérico. Entonces en el numerador me queda 1, y abajo me queda 5 medios más 7. ¿Y eso cuánto da?
0.1. 0.1. Un poco más de cifras. Después del 1, ¿qué cifras tengo? 0.5. 0,5. O 10.5%. Ahora, a ustedes que les encanta el solucionario, pueden revisarlo y al libro le toma como 1,5 páginas resolver el problema. Como 1,5 páginas. Y nosotros lo hicimos como en menos de la mitad de una página. En menos de la mitad de una página. Entonces, lo que yo quiero que ustedes saquen de lección de esto es que siempre que uno maneje muy bien los conceptos, o sea, esté bien empapado de cuáles son las características que tienen los procesos, ¿verdad? Cómo cambia la energía interna, cómo cambia el calor, etcétera, en cada una de ellas. Entonces, puede analizar de una manera más simple los ejercicios, mucho más simple. Entonces, en este caso, hay muchas maneras. Como les digo, en el solucionario del libro de texto, empiezan a sacar todo, empiezan a sacar todos los trabajos, todos los calores, y ya cuando tienen todos los calores se dan cuenta, este es positivo, este se convierte en QH, este es negativo, se convierte en QC, y así, ¿verdad? Entonces es un trabajo muchísimo más largo de realizar. Bien, no sé si hay alguna pregunta, si quedó claro o tal vez en algún punto se perdieron. Carmen hizo un comentario en YouTube, pero no sé, sale como cargando. O no sé si es un emoji. No sé, Carmen, si me sigue escuchando en YouTube. No sé si era que quería hacer algún comentario o no sé, porque aquí me sale nada más como un símbolo de que está cargando el mensaje, pero no se ve nada. Ese es Ok, emoji leak. es un emoji, ¿verdad? O sea, significa que su cerebro está procesando todo, ¿verdad? Está muy difícil el problema y su cerebro está procesando. Ok. Bueno, por aquí, en Zoom, Licenciado, dígame. entonces, si lo hubiéramos hecho de la otra forma, calculando los calores, habría que haber hecho todo esto de N por 5 medios RT y sumar los positivos y los negativos. Y Correcto. Ahora, aquí, solo disculpe que le interrumpa. Ah, aquí, cuando yo hice el calor 1, 2, yo puedo verificar que ese calor realmente es positivo. Que miren, tengo 5 medios de R por delta T 1, 2. Pero dijimos que esto, a su vez, era igual a 5 medios del volumen, que es el volumen constante, por la presión final menos la presión inicial. Y ya simplificado esto, me queda 5 medios de P sub 0, B sub 0. Y yo puedo notar que esto es positivo, porque P sub 0 es positivo, B sub 0 también es positivo. Entonces aquí compruebo yo que esto es mayor que 0. Lo mismo pasaría con el Q23. Ahí yo puedo. Entonces, si usted me habla de la forma larga, lo que yo debería hacer es desglosar los 4 calores y entonces ya cuando tenga la forma más simplificada, identificar cuáles son positivos y cuáles son negativos. Obviamente aquí me aparecería un signo menos, en el caso de los negativos me aparecería un signo menos porque, por ejemplo, si nota aquí en, en 3 y 4, en 3, 4, digamos, el delta de presión sería la presión final, que es P sub 0, menos la presión inicial, que sería 2P sub 0. Entonces, si usted resta P sub 0 menos 2P sub 0, entonces eso es negativo P sub 0.
Entonces, por lo tanto, ahí sale el signo menos, que lo identifica como un calor de salida. Lo mismo pasa con el calor de 4 a 1. El calor de 4 a 1 va a tener un cambio de volumen, donde el volumen final va a ser V sub 0 y el volumen inicial va a ser 2V sub 0. Entonces me quedaría V sub 0 menos 2V sub 0. Eso es negativo V sub 0. Entonces ese signo menos identifica el calor como un calor de salida. Entonces, en ese caso, lo que usted hubiera tenido que hacer es, si se va por el camino de los calores, tendría que haber sumado los positivos para hacer QH y sumado los negativos para hacer QC. Y ya luego sustituirlos. Y también hubiera llegado a la misma respuesta porque hubiera pasado lo mismo que en esta ecuación. Es decir, que en el numerador y en el denominador le iba a quedar de factor común el P sub 0 por B sub 0 y entonces ya eso iba a quedar ya un valor numérico. No sé si eso contesta su interrogante o hay algo más. En este tipo de problemas de la máquina de Carnot, el trabajo se calcula también como la resta entre QH menos QC. Sí, también, sí. O sea, aquí es también, sí. Estas ecuaciones y que el trabajo neto sea QH menos QC, estas ecuaciones son generales. Para cualquier máquina térmica usted puede utilizar. Sin embargo, estas dos son exclusivas de Carnot. Solamente si usted está seguro que la máquina es de Carnot, entonces va a utilizar estas ecuaciones. Pero obviamente que si esta no es una máquina de Carnot, entonces yo puedo usar cualquiera de las primeras dos ecuaciones. Ahora, no voy a poder utilizar las de abajo, ¿no? De hecho, ni siquiera se podría, porque en este problema no se puede identificar un TH y un TC. Porque si nota, la ventaja en Carnot es que en Carnot solo hay un proceso en el cual el calor entra y solo hay un proceso en el que el calor sale y es un proceso isotérmico. O sea, ya se sabe cuál es la temperatura de entrada y cuál es la temperatura de salida. O sea, la temperatura del depósito frío y la del depósito caliente. Aquí no, porque, bueno, lo voy a poner en otro color para identificar. Es en este proceso, el 1-2, y en este proceso, en el 2-3, que entra el calor a la máquina, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es entonces QH en este problema? Porque QH podría decir usted, es la temperatura 1, es la 2 o es la 3, ¿verdad? No hay una temperatura constante en el proceso en el que entra el calor. Por lo tanto, entonces no se podría utilizar esa relación de Carnot porque usted no puede identificar cuál es QH. Lo mismo para el calor de salida, o sea, no hay una temperatura. Entonces, desde ahí ya debería de haber una contradicción en su cabeza y decir, no, esto no me cuadra, no puedo utilizar esta ecuación porque no me cuadra, ¿cuál es la temperatura que voy a usar? Entonces, para aclarar eso, les digo, las primeras dos ecuaciones son generales para cualquier máquina y las últimas dos solo son para acá. Solo son para acá. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta final, ya rápida. Entonces nos quedamos hasta ahí. Aquí cerramos ya el contenido, así que en las próximas dos clases, o sea, la de mañana, bueno, depende cómo esté mañana la cosa, si yo veo que ustedes tienen como muchas preguntas y todavía hay chance de seguir el viernes, pues tendríamos clase el viernes. Ahí depende de ustedes qué tanto aprovechen. Ya saben que los repasos, que son estos 2 días que vienen, son más que todo para preguntas de ustedes. Yo los miro a ustedes un poco apagados ahí, que no tienen muchas preguntas,
entonces pues el viernes no tendríamos clase. Mañana vamos a ver eso. Pero entonces la idea es que mañana ustedes traigan preguntas, seguramente que ya están resolviendo la tarea, ¿verdad? La tarea 4. Entonces traigan preguntas de la tarea 4 y de la 3 también, ¿verdad? Porque es una tarea que ya le entregaron, pero a lo mejor les quedaron algunas dudas por ahí. Así que aprovechemos esa clase de mañana para eso. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Nos vemos, licenciado.